¿Qué tal, Mónica y Martín? ¿Cómo Buen están? día, Un ¿Cómo le doctor, buen gusto. va, día. doctor? Muchas gracias por el contacto. Que No, por favor, a nos disposición. parece importante para despejar varias dudas em, que tienen que ver con la cuestión de los derechos políticos, a quienes se pueden excluir o no de esos derechos políticos, si está bien primero dada la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que ayer Cristina dijo no es la pena accesoria, no ayer no, anteayer, perdón, no es la pena accesoria, sino que es la pena principal, ¿no? Cuando uno sabe que la prisión privativa es la pena principal, pero algunos temas que nos dejaron muchas dudas y la primera pregunta tiene que ver con lo que dijo ayer uno de sus abogados, que es que Cristina igualmente puede ser candidata en las PASO. Según su criterio, según su opinión, ¿esto es real lo que dicen? Bueno, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la norma que determinan las accesorias, yo no soy penalista, soy Sí, constitucionalista sí, y sí. hago otras materias en mi estudio, más bien de empresas, Ujú. pero desde el punto de vista constitucional, cuando uno está vedando algún derecho, le está vedando limitadamente ese derecho, es decir, ejercer cargos públicos, porque ejercer cargos públicos no es solamente cargos electivos, ¿no? Claro, Es ejercer función pública. claro. Entonces, ¿cómo se tomaría una PASO? En realidad la PASO es una deformación de las internas de los partidos. Ujú. Recuerden, en las viejas épocas, los afiliados concurrían a los partidos para elegir sus candidatos para las elecciones generales. Claro. A partir de las PASO, estos fueron estas internas abiertas, pero obligatorias, extrañamente, Ujú. que se crearon y que deformaron bastante el sistema. Claro, Entonces sería una participación dentro del esquema de un partido, aunque sean abiertas, los candidatos son presentados por partido. En el sistema sí, argentino, sí, las candidaturas son monopolio de los partidos, es claro. monopolio de los partidos políticos. En consecuencia, no estaría expresamente vedado que pueda tener una participación, y si sale a un balcón y habla, puede ser una participación política. Eso no Claro, está vedado, la participación en la actividad política, sí a ocupar cargos públicos. claro. Ahora, Yo doctor, entiendo, usted me eh, corrige si me sí, equivoco, ¿no? Pero tengo entendido que por un fallo de la Cámara Federal del año pasado, ella es excluida del padrón por tener una condena privativa de libertad con sentencia firme. Y eso, tengo entendido por ley de partidos políticos, claro, le excluye de ser afiliada y de poder ser tanto claro, presidenta del PJ bueno, como candidata del PJ. lo que ocurre es lo Sí, siguiente: si uno está excluido en un padrón electoral, ya serán los quienes se ocupen del control. Por eso digo, si es dentro de un partido, podrían no influirle demasiado, pero como son abiertas y reguladas por ley, ujú, eh, podrían frenar a la Junta Electoral y decir, bueno, usted no puede participar porque ya está excluido del padrón. claro, Pero en realidad lo que se está tratando de excluir es de la función pública, ¿no? claro. A ver, todas las prohibiciones y condenas tienen que ser específicas. Estamos hablando de los derechos de las personas, son libertades. Ahora bien, yo no creo que estén tan seguros cuando dicen que puede participar de las PASO, porque Mm, si estarían tan seguros no habrían hecho el planteo claro, ¿no? claro, Es claro. decir, aquí hay un planteo que se hace, tenemos que entender bien a dónde se hace el planteo. Se lo está haciendo en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, en un Mm, comité específico que es justamente sobre derechos, de los tantos comités que tiene, que es sobre derechos humanos, sí, referida al supuesto incumplimiento de un pacto que se encuentra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y y político, Políticos, que sí. se encuentra ya incorporado en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, con jerarquía constitucional, Ujú, e sí, inclusive está agregado también ahí el protocolo facultativo, que es de ahí donde se toma para hacer lo que se llama una comunicación individual, donde se dice que se están violando ciertos derechos de este pacto, por ejemplo, el debido proceso legal, el sí, juez imparcial y cosas así. Dentro de eso, y ahí es a donde vamos, lo que sería importante desde el punto de vista político, no jurídico. Desde el punto de vista político, lo importante de ese planteo es que se solicita una medida cautelar. Las cautelares, sabemos, a ver, expliquemos un poquito a la audiencia, sí, son aquellas que tienden a asegurar el resultado del proceso, es decir, que cuando se dicte sentencia definitiva en el proceso,
no sea una sentencia dictada en abstracto porque ya desapareció el objeto del proceso. El caso más común que vemos es un embargo preventivo. Bueno, se embarga la plata para que cuando termine el juicio esa plata no desaparezca. Claro. Bueno, en el caso este particular hay medidas cautelares que se llaman, en el sistema internacional llaman medidas provisionales, ¿no? Tiene otro nombre, pero tiene igual sentido. ¿Y cuál es el sentido? Que la dejen participar en candidaturas políticas. Uno de los planteos de estas cautelares. ¿Por qué? Porque si ellos esperan que salga una resolución de fondo de esta cuestión y no una provisional preventiva, pueden pasar varios años. Claro, sí, sí. Entonces, nuevamente, ese es el efecto político de este planteo en realidad. Claro. Porque recordemos sí. que este comité no puede modificar una sentencia de la Corte Argentina de ninguna manera. Claro. Lo que hace es hace un dictamen. Ahora, ayer, cuando vi la conferencia de prensa de los abogados que contrató la expresidenta, Sí. el abogado de Brasil, que es el brasilero, que es el que atendió el caso de Lula, Sí, sí. él sostuvo expresamente que las sentencias son vinculantes. ¿Qué significa vinculante? Que obligan a lo que se dicte. Y esto no es tan así. Son obligatorias para el sistema argentino para que tome una decisión, pero no son. Lo único que creo es la responsabilidad internacional del Estado si no lo hace. No es lo mismo que las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que esa Corte Interamericana tiene el efecto vinculante para nuestro país. Claro. Son distintas situaciones. Por eso, como usted me está hablando un poco del ángulo político, sí, yo le tomo esa parte. Desde el punto de vista político, una medida provisional, pero que sea aceptada por la Argentina. La Argentina, pues no decir, bueno, esto es un dictamen, muy bien, una opinión, listo. Claro. No es lo mismo de la Corte Interamericana, donde Argentina firmó el pacto de San José de Costa Rica, donde se obliga a seguir la sentencia de la Corte Interamericana. Este no es un tribunal, es un comité. De hecho, doctor, usted me corrige, pero ya ha pasado en otros casos históricos donde cuando ya estaba interviniendo un organismo regional, ¿no? Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU suele decir, no, ya está interviniendo el organismo, nosotros nos apartamos de esa resolución. No, es que hay un principio internacional en los tratados en los cuales si interviene, si se elige una vía, no se puede optar por otra. Claro. No se puede optar por otra. Entonces, en este caso particular, yo escuché atentamente la conferencia porque me interesaba mucho ver la estrategia, ¿no? Y lo dijo el abogado brasilero, porque le preguntaron, ¿por qué no fue por vía de la Corte Interamericana? Y él dijo que como estrategia es absolutamente válida. El sistema americano, a diferencia del europeo de derechos humanos, de cortes, el sistema americano todavía sostiene la Comisión Interamericana. Entonces yo tengo que pasar primero por ir a la comisión, desarrollar el caso. Una vez que la comisión entiende que es razonable plantearlo ante la Corte Interamericana, es decir, ella lo eleva. ¿Me explico? O sea, el proceso es mucho más largo. A su vez, en Europa, ¿qué es lo que hizo la Corte Europea? Se hizo desaparecer la Comisión Europea. En consecuencia, llegan mucho más rápido, se resuelven mucho más rápido los casos que en América. Bien. Entonces, ¿qué dijo él? Bueno, me voy por acá porque yo creo que esto va a ser más rápido que la Corte Interamericana. Claro. Pero además hay que ver una cuestión de plazo, ¿no? Porque la Corte Interamericana para el planteo tiene 6 meses. Yo no me acuerdo cuándo quedó firme la condena, pero creo que más de 6 meses. Sí, se hace bastante. O sea que tampoco... Claro, aquí hay 5 años, ¿no? Claro. En este tiene 5 años para hacer el planteo. Pero reitero, esto es un dictamen. El país puede seguirlo o no. Bien. La Corte Interamericana es mucho más fuerte. Claro. Bueno, la verdad que vamos a estar expectantes. Yo creo que más que nada generar un golpe de efecto político, ¿no? Más que obtener una resolución de fondo. Hay que ver qué pasa con estas medidas provisionales. Sinceramente, para mí todo pasa por ahí, porque la revisión de la sentencia, supongamos que haga un dictamen, ese dictamen va a salir mucho después que haya terminado la condena, años después. O sea que por la cuestión de fondo
no habría que analizarla mucho. Pero ¿qué pasa si dicta una medida provisional donde dice que se la deje participar de las elecciones generales y que sea candidata? Claro. ¿Qué ocurriría ahí? Generaría, como bien dice usted, un movimiento político muy importante que puede Argentina no tomarlo y decir, no, yo respeto mi fallo, no lo acepto, pero bueno, políticamente es un golpe muy grande, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Doctor, Eso es lo interesante, creo que es el objetivo del planteo, porque lo hicieron, porque lo podía haber hecho antes. sí, sí, yo creo que busca lo mismo. Doctor, Desde el punto de vista político, lo demás, de lo jurídico, bueno, tendrán sus razones para plantearlo, por supuesto. claro, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted, un gusto. Que tenga buen día. Hablamos con el abogado constitucionalista, el doctor Dante Mirra.